De seguro has escuchado términos como velocidad de transferencia de 145.34 kilobits por segundo. O velocidad de Internet de 20 megabits por segundo, por ejemplo. ¿Y te has preguntado, qué es un bit? Vayamos a su definición. El bit, acrónimo de binary digit o dígito binario en español, es la unidad mínima de almacenamiento en informática debido a la forma fundamental en que las computadoras manejan y procesan la información. La informática moderna se basa en sistemas digitales que utilizan la base binaria, es decir, el sistema de números compuesto únicamente por dos dígitos, 0 y 1. Esto se debe a que los componentes electrónicos de las computadoras, como transistores y circuitos, pueden estar en uno de dos estados o valores, encendido, representado por 1, o apagado, representado por 0, lo que se conoce como estado de alta o baja tensión o voltaje. Visto de una manera simple, los circuitos de las computadoras se van alternando en encendido o apagado, y esto se interpreta como 1 o como 0 respectivamente. Para entender el sistema binario, primero repasemos el sistema decimal. A nosotros se nos facilita contar de 10 en 10, por eso, usamos el sistema decimal. Y se le llama así porque comprende 10 dígitos, del 0 al 9, y si queremos representar, por ejemplo, el 231, vemos que el primer valor de derecha a izquierda es el 1, que son las unidades, o lo que es lo mismo 1 por 10 elevado a la 0, después el 3, que son las decenas o 3 por 10 elevado a la 1, y por último el 2, que son las centenas, o 2 por 10 elevado al cuadrado. Sumando estos valores tenemos 231. Con el sistema binario ocurre lo mismo, solo que su base ahora es 2 porque se utilizan solo dos dígitos, el 0 y el 1. Ahora tomando la representación del número que estábamos manejando en binario, se tendrá 1 por 2 elevado a la séptima igual a 128, más 1 por 2 elevado a la sexta igual a 64 y así sucesivamente, el resultado será igual a 231. Ahora consideremos lo siguiente. Si se tiene un bit, se tendrá 2 elevado a la primera que es igual a 2 por 1 igual a 2, esto quiere decir que tenemos dos posibles combinaciones, el 0 y el 1. Si se tienen 2 bits, se tendrá 2 elevado al cuadrado que es igual a 2 por 2 igual a 4, es decir, 4 posibles combinaciones. Si se tienen 3 bits, se tendrá 2 elevado al cubo que es igual a 2 por 2 por 2 igual a 8, es decir, 8 posibles combinaciones. Si se sigue con la secuencia se tiene que el siguiente valor es 16, después 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Si tienes una memoria micro SD o una memoria USB de seguro su valor de capacidad será igual a alguno de estos valores, esto es porque su valor de capacidad está basada en el código binario. Ahora te habrás dado cuenta de que la capacidad está en bytes y te estarás preguntando, ¿qué es un byte? Antes de continuar permíteme pedirte que me regales un like, te suscribas y le des a la campanita de favor. Vayamos a su definición.
Un byte es una unidad de medida de información en sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos en computadoras y otros dispositivos electrónicos. Un byte está compuesto por 8 bits, es decir, 2 a la octava, que es igual a 256 combinaciones únicas de valores binarios. El byte es una unidad fundamental en la representación y manipulación de datos en la informática. Dado que un byte tiene una capacidad relativamente pequeña, se utiliza comúnmente para describir tamaños de memoria, capacidades de almacenamiento y tasas de transferencia de datos en el contexto de la informática. Si todos los bits del byte están apagados, es decir, tienen como valor 0, entonces su valor total será 0. Por otra parte, si todos los bits del byte están prendidos, es decir, tienen como valor 1, entonces su valor total será 255. Las unidades de medida más grandes, como kilobyte, megabyte, gigabyte y más, se basan en múltiplos de bytes para describir cantidades de datos cada vez mayores. En resumen, un byte es una unidad básica de información que consta de 8 bits y se utiliza para representar y almacenar datos en sistemas informáticos. Ahora ya sabes lo que es un bit y un byte. Si te gustó el video, ayúdanos dándonos un like, suscribiéndote y activando la campanita. Esto fue Programando con G. L. Soft, ST, Servicios Tecnológicos.